¿Es posible que exista una grabación de la voz de la Virgen María? Un pequeño pueblo en España, conocido como Garabandal, se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos religiosos más asombrosos del siglo XX. Hoy te revelaremos la historia detrás de una supuesta grabación que podría cambiar la fe de millones. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Garabandal, debemos viajar al año 1961, a un pequeño y remoto pueblo enclavado en las montañas de Cantabria, España. Con una población de apenas 300 habitantes, Garabandal era un lugar tranquilo, casi aislado del mundo moderno. Sin embargo, lo que comenzó allí el 18 de junio de ese año cambiaría el curso de la fe para muchos. Ese día, 4 niñas, Conchita González, Jacinta González, Mari Loli Mazón y Mari Cruz González, de entre 11 y 12 años, jugaban cerca de un sendero del pueblo cuando de repente experimentaron lo que describieron como una visión celestial. Según su relato, un ángel apareció frente a ellas, anunciando que pronto recibirían visitas de la Virgen María. A partir del 2 de julio de 1961, las niñas comenzaron a reportar apariciones de la Virgen María, a quien describieron como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Estas experiencias se repitieron durante más de 4 años, tiempo en el cual las niñas aseguraron haber recibido mensajes proféticos dirigidos no solo a la humanidad, sino también a la Iglesia. Las niñas describían a la Virgen como una figura de extraordinaria belleza, vestida de blanco con un manto azul y una corona de pequeñas estrellas doradas. En sus manos sostenía un escapulario marrón. Según sus testimonios, la Virgen les hablaba con amor y advertía sobre tiempos difíciles, pero también transmitía un mensaje de esperanza y conversión. Los fenómenos no se limitaban a las visiones. Durante las apariciones, las niñas entraban en lo que los testigos llamaron éxtasis, un estado en el que parecían no sentir dolor ni responder a estímulos externos. Caminaban hacia atrás por terrenos difíciles sin tropezar, permanecían largas horas arrodilladas sin mostrar signos de cansancio, y sus rostros irradiaban una paz difícil de describir. Debemos hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Debemos visitar al Santísimo. Pero, antes de todo, debemos ser muy buenos. Si no lo hacemos, vendrá un castigo muy grande. Ya el cáliz se está llenando, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande sobre nosotros. Estos mensajes, aunque sencillos, resonaron profundamente entre quienes los escucharon. Había un llamado urgente a la conversión, pero también una advertencia inquietante sobre un posible castigo divino. Sin embargo, lo que más sorprendió a los presentes fue cómo estas niñas, sin ninguna preparación teológica, transmitían conceptos complejos de fe y moral. La Iglesia Católica, como es habitual en casos de este tipo, adoptó una postura prudente. Se formaron comisiones para investigar los hechos, pero no se encontró evidencia concluyente para declarar las apariciones como sobrenaturales. A pesar de ello, miles de peregrinos comenzaron a visitar Garabandal, buscando respuestas o milagros. Los eventos dividieron opiniones. Mientras algunos consideraban a las niñas como instrumentos de lo divino, otros las acusaban de mentir o de ser influenciadas por el fervor religioso de su entorno. Incluso algunos científicos de la época estudiaron su comportamiento, pero no pudieron ofrecer explicaciones satisfactorias para los fenómenos. Es en este contexto de fervor y controversia donde surge la historia de una supuesta grabación de la voz de la Virgen. Según algunos testimonios, alguien intentó registrar los momentos más extraordinarios de las apariciones, y lo que se escuchó o dejó perplejos incluso a los más escépticos. En medio de las múltiples apariciones en Garabandal, la curiosidad de los peregrinos y de algunos científicos llevó a un hombre, cuyo nombre se desconoce hasta el día de hoy, a intentar documentar lo que sucedía. En ese tiempo, grabar audio no era tarea sencilla. Se utilizaban grandes magnetófonos de cinta abierta, que requerían precisión y cuidado para capturar los sonidos. Según los relatos, la grabación se realizó durante uno de los momentos de éxtasis de las niñas, cuando decían estar hablando directamente con la Virgen María. Los presentes aseguran que el ambiente estaba cargado de una energía especial. El aire se sentía denso, pero lleno de paz. Sin embargo, lo que quedó registrado en la cinta fue algo completamente inesperado. Cuando se reprodujo la cinta por primera vez, todo parecía normal. Solo se escuchaban los murmullos de los presentes y el sonido de fondo del campo. Pero, al revisarla nuevamente, algo diferente apareció. Una voz femenina, clara y serena, que no correspondía a ninguno de los que estaban allí. «No temáis, estoy con vosotros. Confíen en mi hijo». El impacto fue inmediato.
Muchos de los que escucharon la grabación aseguraron que la voz transmitía una sensación de paz indescriptible, como si proviniera de un lugar que no era de este mundo. Algunos la reconocieron como la voz de la Virgen María, mientras que otros se mostraron escépticos, calificándola de una posible manipulación o coincidencia. En un intento por comprender lo ocurrido, la grabación fue analizada por expertos en sonido. Los informes de la época indican que la voz no coincidía con ninguna de las niñas ni con los presentes, y lo más curioso, la frecuencia y el timbre parecían estar fuera del rango de la voz humana promedio. Sin embargo, los avances tecnológicos de los años 60 no eran suficientes para dar una respuesta definitiva. Mientras algunos especialistas se inclinaban por atribuir la voz a un fenómeno inexplicable, otros sugerían que podría tratarse de un defecto técnico en la cinta o incluso una grabación superpuesta accidentalmente. Con el paso de los años, la grabación fue perdiéndose en el tiempo, rodeada de rumores y teorías. Algunos aseguran que fue entregada al Vaticano para su custodia, mientras que otros creen que desapareció junto con otros documentos relacionados con las apariciones. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido desmentir ni confirmar su autenticidad. Más allá de los análisis técnicos y las controversias, lo que queda es el impacto que esta grabación tuvo en quienes la escucharon. Para los creyentes, fue una prueba tangible de lo divino; para los escépticos, un recordatorio de que hay misterios que desafían toda lógica. Pero, ¿por qué esta grabación sigue generando tanto interés después de más de 60 años? ¿Qué otros secretos se esconden en los eventos de Garabandal? Quédate, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. La grabación pronto se convirtió en objeto de debate. Algunos especialistas aseguraron que era un fraude, mientras que otros no pudieron explicar su origen. Incluso el Vaticano evitó pronunciarse al respecto, dejando a los fieles con más preguntas que respuestas. Si bien es difícil autenticar una grabación de hace más de 60 años, lo que es innegable es que este fenómeno movilizó la fe de muchas personas. La pregunta no es si la Virgen habló, sino por qué tantas personas creen que lo hizo. Aunque la grabación trajo esperanza y fortaleció la fe de muchos, no estuvo exenta de polémica. Como en todo fenómeno inexplicable, surgieron dudas, debates y divisiones, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Desde un principio, los escépticos pusieron en tela de juicio la autenticidad de la grabación. Para algunos, podría haberse tratado de un montaje deliberado, una manipulación de la cinta que buscaba atraer atención hacia los eventos de Garabandal. Además, la calidad de los equipos de grabación en los años 60 dejaba margen para errores o efectos inesperados. Algunos expertos sugirieron que el ruido captado podría haber sido una interferencia electromagnética, que dio como resultado una voz que, aunque inquietante, tenía una explicación terrenal. Pero no fueron solo los científicos quienes cuestionaron el evento. Dentro de la misma Iglesia Católica surgieron divisiones. Mientras algunos sacerdotes y obispos consideraban que la grabación podría ser un milagro, otros advertían sobre los peligros de atribuir significado divino a un fenómeno sin pruebas concluyentes. La fe no necesita de pruebas materiales para sostenerse. Buscar señales en lo tangible puede desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. El Vaticano, como era de esperarse, mantuvo una postura prudente. Aunque nunca desmintió oficialmente la grabación, tampoco la reconoció como un milagro, lo que aumentó las especulaciones entre creyentes y escépticos por igual. Años después de su descubrimiento, la grabación desapareció misteriosamente. Algunos afirman que fue enviada al Vaticano para su análisis definitivo, mientras que otros aseguran que se perdió debido al descuido o incluso a un intento deliberado de ocultar la evidencia. Intenté rastrear la cinta original durante años, pero los archivos oficiales no tienen registros claros. Es como si hubiera sido borrada de la historia. La ausencia de la grabación solo alimentó más teorías. ¿La Iglesia quiso protegerla? ¿O encontraron algo que preferían mantener en secreto? Para los miles de fieles que visitan Garabandal cada año, la controversia no ha disminuido su devoción. Al contrario, muchos creen que el misterio en torno a la grabación es una prueba más de su autenticidad. No importa si la grabación fue escondida o perdida, lo que ocurrió aquí es real. La Virgen se manifestó y su mensaje sigue vivo. En la actualidad, el fenómeno sigue siendo objeto de discusiones en programas de televisión, documentales y foros religiosos. Mientras algunos lo ven como un milagro incuestionable, otros insisten en buscar explicaciones científicas para lo ocurrido. Más allá de las controversias, lo que ocurrió en Garabandal trasciende el ámbito de lo explicable. Sea por fe, por curiosidad o por misterio, el eco de aquella grabación sigue resonando en los corazones de quienes buscan respuestas.
Y tal vez, en el silencio, es donde las mayores verdades se revelan. ¿Qué pasó con la grabación? Algunos dicen que fue destruida, otros aseguran que está oculta en los archivos del Vaticano. Lo cierto es que, más allá de la evidencia material, lo importante es el mensaje, un llamado a la fe, a la conversión y a la esperanza en tiempos de incertidumbre. Al principio, lo único que se oía era ruido estático, pero, de repente, una voz femenina se hizo presente. No era una voz cualquiera, era suave, pero clara, como si hablara desde un lugar más allá del tiempo y del espacio. Aunque hablaba en un idioma extraño, los testigos describieron haber sentido una paz inexplicable al escucharla. Cuando la escuché, sentí que mi corazón se llenaba de luz. No entendía las palabras, pero supe que era algo divino. Los expertos que analizaron la cinta quedaron desconcertados. Aunque el idioma no podía identificarse con exactitud, las niñas afirmaron que se trataba de una advertencia. Según ellas, la Virgen hablaba de un tiempo futuro en el que la humanidad enfrentaría grandes pruebas, pero también ofrecía esperanza, un llamado a la conversión y al amor. Para algunos, era un mensaje claro de la Virgen María a la humanidad. Para otros, una interpretación subjetiva de lo que las personas querían creer. Pero incluso los más escépticos coincidían en algo. La voz transmitía una emoción imposible de ignorar. La grabación rápidamente se convirtió en un tema de discusión mundial. Mientras muchos peregrinos acudían a Garabandal convencidos de haber presenciado un milagro, otros se preguntaban si todo era una estrategia para promover el lugar o un fenómeno psicológico colectivo. Pero más allá de las opiniones, había algo en lo que todos coincidían. La grabación era única. Incluso expertos en sonido que analizaron la cinta concluyeron que no había interferencias externas ni manipulación evidente. Hicimos pruebas con todo el equipo disponible. No encontramos señales de edición ni de que la voz hubiera sido grabada por un humano cercano. Era como si la voz viniera de otra dimensión. En este momento de revelación, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Es posible que la voz captada en esa cinta sea un llamado directo del cielo? O quizás, un recordatorio de que lo divino siempre encuentra formas de comunicarse, incluso en los lugares más remotos. No sé si la grabación fue real, pero sé que este lugar es especial. Aquí, siento que puedo conectarme con algo más grande que yo. La voz, sea milagrosa o un misterio sin resolver, nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestras vidas y el sentido de lo inexplicable. Quizás, en su mensaje incomprensible, se esconda una verdad universal, el llamado a amar, a perdonar y a creer en lo que no podemos ver. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue la voz de la Virgen un regalo divino o un misterio que nunca comprenderemos? En el silencio de la cinta, cada uno de nosotros encuentra su propia respuesta. Tal vez esa sea la verdadera revelación. Quizás nunca sepamos si esa grabación era real, pero lo que sí sabemos es que Garabandal sigue siendo un lugar de fe, un rincón donde lo divino parece tocar la tierra. ¿Y tú qué opinas? ¿Es posible que la Virgen haya dejado su voz grabada como un regalo para la humanidad? Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite un poco de fe en su vida. Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber qué piensas sobre este misterio de Garabandal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes como esta.